Finalizamos con la sexta clase que tiene que ver con el análisis económico. En esta ya nos vamos a introducir a analizar los puntos de equilibrio y puntos de cierre de la empresa. Empezamos con los puntos de equilibrio, que se definen como el nivel mínimo de producción y de ventas, en el que costos fijos y costos variables son cubiertos por los ingresos. En su punto de equilibrio, las empresas no tienen ganancias, pero tampoco incurren en pérdidas. Matemáticamente, el punto de equilibrio se representa en el punto en el cual los ingresos son igual a los costos totales. Ingresos totales igual a costos totales. Si recordamos, los ingresos totales vienen por nuestras ventas, lo que producimos y logramos vender, y los costos totales se desagregan en costos fijos y costos variables, y es la suma de ambos. Las ventas vienen dadas por el volumen de producción que tenemos, por el precio de venta, y si recuerdan, cuando hablábamos de costos variables, son costos que se ven afectados por el volumen de producción, es decir, por cuántas unidades de producto estamos elaborando. Entonces, sustituyendo el valor, este valor de costos variables en esta fórmula de acá arriba, tenemos una fórmula como esta, donde la cantidad por el precio es igual a los costos fijos, más, ahora en lugar de costos variables, pues pongo este término, ¿no? El costo variable unitario por la cantidad que se está produciendo de él. Despejando los costos fijos, tenemos que este término del costo variable unitario por el volumen de producción pasa restando del otro lado de la ecuación, y si aplicamos factorización por factor común, tenemos que del lado izquierdo de la ecuación ambos términos tienen Q, y factorizando por factor común queda Q por P menos el costo variable unitario. Entonces Q, que es el nivel que queremos encontrar para que sea el punto de equilibrio, lo despejamos y obtenemos la fórmula de los puntos de equilibrio. Es esta. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio de venta de un producto menos su costo variable unitario. Esta es la fórmula que vamos a estar retomando el día de hoy, pero este es todo su origen matemático. Y pasa que nosotros en nuestras empresas que estamos analizando, pues no tenemos un solo producto, ¿verdad? Ofrecemos diferentes servicios, en el caso de las clínicas y productos también, y en el caso incluso de los establos lecheros tenemos también varios productos. En todos los casos que estamos analizando, generalmente se habla de más de un producto. Entonces tenemos un escenario como este, donde no nada más nos va a bastar con tener una fórmula de punto de equilibrio, sino que vamos a tener que tener un punto de equilibrio para el producto 1, un punto de equilibrio para el producto 2 y un punto de equilibrio para el producto n, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, 10, los que ustedes consideren adecuados para su análisis, para tener un buen espectro de la empresa que están analizando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ustedes ya tienen su estructura de costos analizada. Ya saben cuántos de los costos en los que incurren sus empresas son variables y cuántos son fijos. Algunos tienen costos variables muy grandes, como es este caso, y los costos fijos son más chicos, o al revés, ¿no? El chiste es que lo que vamos a tener que hacer para poder calcular los puntos de equilibrio del 1 hasta el n es lo siguiente. Empecemos con los costos fijos. Ustedes van a saber el total de costos fijos en los que incurre su empresa. Entonces van a poner como Q1 al producto principal de la empresa. Por ejemplo, si ustedes consideran que dado el tiempo que ese producto demanda en los equipos, en las herramientas, en la mano de obra fija, si es que consideran su mano de obra como fija en el caso de las clínicas veterinarias, se ocupa el mayor espacio del edificio, del terreno, lo que se esté analizando del establo, pues ese va a ser el producto principal, el que va a demandar mayores costos fijos. Entonces supónganse que a ese producto principal ustedes le atribuyen que el 60% de los costos fijos pues deben ser pagados por este producto, ¿no? Porque es, repito,
el que ocupa mayor tiempo de los equipos, requiere mayor maquinaria, requiere mayores herramientas. La mano de obra fija, pues la mayor parte del tiempo está haciendo este producto. Pues entonces lo que van a hacer es de esa cantidad de costos fijos, le van a sacar la proporción que ustedes consideren adecuada y ese 60% en este caso, por ejemplo, va a ponerse en la fórmula. No el costo fijo total, el 60% de eso. Y si creen que el segundo producto demanda un 30% de esos costos, pues entonces ahora le sacan el 30% y lo ponen en la fórmula del punto de equilibrio del producto 2. Y así hasta completar su 100% de los costos fijos, dependiendo del número de productos que agreguen a su análisis. Para los costos variables va a ser algo parecido, solo que acuérdense que en la fórmula lo que nos piden es el costo variable unitario. Entonces, para sacar el costo variable unitario, los costos variables hay que hacerlos pasar primero por esta fórmula. El costo variable unitario es sencillamente los costos variables divididos por Q, que es el volumen de producción real. Esta es una diferencia importante. Las Qs que están acá son puntos de equilibrio, o sea, son puntos en los que costos e ingresos se igualan. Pero nosotros tenemos un escenario real, tenemos una empresa que ya está trabajando y esa empresa tiene unas Qs reales, por eso las distingo con minúscula. Entonces, la diferencia de esta Q es que esta Q es el punto de equilibrio de ingresos y costos iguales, y esta Q es la Q real, la Q con la que la empresa está actualmente operando en su ciclo productivo que hayan elegido, que hayan acotado. Entonces, similar, ¿qué va a pasar? Ustedes saben el total de costos variables, van a repartir igual, si creen que el producto 1 demanda el 60% de los costos variables, pues acuérdense que son costos variables, sobre todo mano de obra que sí influye o depende del volumen de producción, materia prima, energía, combustibles, todo eso es costos variables. Entonces, los costos variables lo que van a hacer es aplicarles esta fórmula para sacar el costo variable unitario. Si ustedes consideran que el 60% va para el producto 1, ponen esa cantidad, o sea, el 60% de esto lo ponen aquí y sacan el costo variable unitario dividiendo entre Q. Y ahora sí esa cantidad se traslada a la fórmula. Lo mismo para el resto de productos que tengan hasta completar, hasta que acaben de repartir el 100% de sus costos variables. Entonces acuérdense, a diferencia de los costos fijos, estos no se ponen directamente en la fórmula, hay que pasar por esta fórmula intermedia para sacar el costo variable unitario. Si ustedes ponen los costos variables completos aquí, o sea, el 60% de esto lo ponen directamente aquí, les va a salir un número negativo grandotote. ¿Sale? Entonces, pues desde ahí se pueden dar cuenta del error si es que lo cometen. Entonces, lo que va a pasar, pues que vamos a tener más o menos un escenario así. Acuérdense, los costos pues tienen una tendencia así. ¿Por qué no empiezan de cero? Pues porque hay costos fijos, ¿no? Que independientemente de si produzcamos o no, vamos a incurrir en ellos. En cambio, los ingresos, pues sí, empiezan desde el origen, porque si no producimos nada, pues no vendemos nada y no tenemos ingreso alguno. Entonces, el punto de equilibrio es el punto en el que ambas rectas se igualan, como es este ejemplo, ¿no? de esta grafiquita. Y fíjense, cuando no producimos nada, esta es el área de pérdidas. Cuando no producimos nada, nuestra pérdida, o sea, la diferencia entre costos e ingresos, es muy grandota. En la medida que vamos produciendo, la pérdida se hace chiquita, 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 hasta que llegamos al punto de equilibrio. Después del punto de equilibrio, ahora los ingresos comienzan a ser mayores que los costos. Y entonces empezamos a tener utilidades, 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 hasta que por acá arriba tenemos utilidades ya muy grandotas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de los puntos de equilibrio? Comparar las Qs reales versus las Qs de equilibrio. Si sus Qs reales son mayores que sus Qs de equilibrio, ustedes están en la zona de ganancias. Pero si es todo lo contrario y sus Qs de equilibrio son mayores que las Qs reales, pues entonces ustedes van a estar en la zona de pérdidas.
y si muy poco probable, pero puede ser el caso de que al menos sean muy similares las Qs reales y las Qs de equilibrio, pues van a estar en un punto aquí entre que no tienen ganancias, pero tampoco pérdidas. Entonces eso es el primer análisis importante que se puede hacer comparando las Qs reales versus de equilibrio. Y con eso ya ustedes me pueden responder estas preguntas. ¿En qué productos o servicios están ganando sus empresas? ¿Se podría ganar más? ¿Cómo? Y también, ¿en cuáles se están perdiendo? ¿Por qué? ¿Se puede hacer algo para ganar? Una pregunta que ustedes pueden hacerme es, ¿el punto de equilibrio puede ser una cantidad negativa? Analicemos la fórmula. El término negativo en la fórmula es el costo variable unitario. Entonces, si el costo variable unitario es muy grandote, este número de abajo, y es más grande que P, el precio, este número de abajo va a ser negativo. Entonces, al sacar el cociente de costos fijos entre la cantidad que tengo acá abajo, me va a salir una cantidad negativa. Eso nos va a ilustrar un concepto que se conoce como el punto de cierre de las empresas, donde se analiza pues, la diferencia o similitud del precio con el costo variable unitario. Veamos escenarios. ¿Qué pasa cuando el costo variable unitario es mayor que el precio? O sea, que esto va a ser negativo y por lo tanto Q va a ser negativo. Vamos a ver. Si pasa esto, que el costo variable unitario sea mayor que el precio, si ustedes operan y trabajan en su empresa ese ciclo, lo que ustedes van a tener es un ingreso que viene dado por el precio a ti de una unidad y un costo variable que dijimos es mayor y los costos fijos. Por lo tanto, en ese ciclo ustedes van a tener una pérdida de este tamaño. Pero ¿qué pasa si ustedes deciden cerrar? Si ustedes deciden cerrar, no tienen bloquecito verde, pues porque no tienen producción ni ventas, pero tampoco incurren en los costos variables unitarios, porque no están produciendo. Entonces lo único en lo que incurren es en la pérdida del costo fijo. Entonces su pérdida es de este tamaño. Conclusión, cuando el costo variable unitario es mayor que el precio, lo que le conviene a la empresa es cerrar temporalmente. Veamos el escenario contrario, que es lo que desearíamos, ¿no? El costo variable unitario sea menor que el precio, es decir, que ahora el precio sea el más grande. ¿Qué vamos a tener en ese escenario? Supongan ustedes que bajo este escenario deciden producir, entonces ustedes tienen un precio y unas ganancias, ¿no? Unos ingresos. Dijimos que el costo variable unitario es más pequeño que el precio, pero supónganse que el costo total sigue siendo más grande que el precio, pues ustedes incurren en una pérdida de este tamaño. ¿Pero qué pasa si ustedes deciden cerrar? Si cierran, no tienen bloquecito verde porque no hay ingresos, no hay ventas, pero sí incurren en los costos fijos, que de estos nunca nos escapamos. Entonces su pérdida es de este tamaño. Conclusión aquí, siempre que el precio sea mayor que el costo variable unitario, a la empresa le conviene operar, le conviene producir. ¿Y qué pasa si el precio incluso me da para cubrir costos variables y costos fijos? Pues indudablemente no, conviene operar, porque además estás obteniendo utilidades extraordinarias que van más allá de recuperar tus costos. Puede pasar, es poco probable, pero posible. ¿El costo variable unitario iguala el precio? Sí, sí puede ser posible que esta cantidad de aquí se vuelva a cero prácticamente. ¿Y ahí qué va a pasar? Cuando tu precio y tu costo variable unitario son iguales, tú nada más incurres en la pérdida si produces, en el caso de que produzcas, ¿no? Aquí estamos hablando del escenario en el que sí produces. Tú nada más tienes una pérdida equivalente a los costos fijos. Y si decides no operar, pues también lo que vas a perder es equivalente a los costos fijos. Entonces, cuando costo variable unitario es igual al precio, a la empresa le da lo mismo operar o no. O sea, si cierras, tienes que incurrir en los costos fijos y si operas, pues tu precio nada más te da para recuperar el costo variable unidad, entonces terminas también incurriendo en los costos fijos. Entonces aquí da lo mismo, ¿no?
Y esto es lo que conceptualmente se le conoce como el punto de cierre, el punto de indiferencia, ¿no? Cuando da lo mismo abrir o cerrar. Ya en la diapositiva anterior vimos cuándo conviene operar y cuándo conviene cerrar. Entonces, con este concepto de punto de cierre, ustedes van a ser ya capaces de responderme estas preguntas. ¿Sus empresas se encuentran al límite del punto de cierre? ¿En qué productos o servicios? Puede que estén al borde del cierre en uno, pero puede que con otros se estén recuperando. O pueden estar mal en todos o bien en todos. Ya ustedes me dirán. Una última consideración, hablando de puntos de cierre. El sector agropecuario está sujeto a condiciones que limitan una decisión de cierre. ¿Como cuáles? Ciclos biológicos. Así tú te lleves muy bien con tus vacas y las trates muy bonito, pues no les puedes decir, oigan, este año no produzcan tanta leche, ¿no? Porque estoy en punto de cierre. Pues aquí no es así, ¿no? También hablando de agricultura y la mayoría de los tipos de ganadería, todos, pues está sujeto a ciclos biológicos en donde parar la producción es prácticamente imposible. Otra cuestión, la presencia de mercado. Imagínense ustedes que hicieron una alianza con un importador allá en McAllen, Texas, y ustedes mandan su producto cada año. Y ustedes un año que deciden cerrar le dicen, oye, pues no te voy a mandar producto, ¿no? Porque creen que ese importador, pues ese año se va a buscar otro proveedor y al otro año a lo mejor ya ni te compra a ti, ¿no? Entonces pierdes presencia de mercado si decides cerrar. ¿Qué otra cosa? La disponibilidad de mano de obra. O sea, imagínense que ustedes llevan 5 años formando un equipo de veterinarios que ya pues, le agarraron la onda, ya desarrollaron capacidades, complementariedades, y un año deciden cerrar. Pues esas personas lo primero que van a hacer es irse a colocar en otros puestos de empleo. Y si tú al otro año decides volver a abrir y les dices, oigan, regresen, pues lo más probable es que te digan ya no. Y esto es altamente importante, sobre todo cuando se habla de mano de obra muy calificada, ¿no? Porque si no, pues, es empezar de cero, contratar nueva gente, que vuelva a aprender y pues ya hablábamos, ¿no? De los costos variables unitarios, bajan al principio porque por la mano de obra especializada y mano de obra entrenada. Entonces, si tú rotas tu personal y empiezas de cero, pues pierdes los beneficios de esa bajada en la curva de costo variable unitario. Y finalmente la relación con proveedores. También si tú paras un ciclo y a tus proveedores no les compras ese año, pues a lo mejor el otro año ya no te van a querer vender porque van a decir, pues prefiero venderle a otro que año con año ha estado ahí conmigo, ¿no? Entonces, también los puntos de cierre se tienen que considerar a partir del análisis económico que ya vimos, pero también con variables estratégicas como estas que les expongo. Entonces, pues para este avance lo que quiero es que me expliquen cómo hicieron la repartición de los costos fijos y costos variables, que me expliquen por qué 60% fue el producto 1, por qué 30 al 2, etcétera, ¿no? Y de los costos variables también. Tiene que ser convincente, no nada más tiene que ser una distribución al tanteo. Tiene que ser una distribución que sea elocuente, de acuerdo al tiempo, a la demanda de recursos que tienen los diferentes productos o servicios que sus empresas ofrecen. Ya después también quiero que me muestren la comparación de Qs, cuáles fueron mayores, las Qs de equilibrio o las Qs reales, y que con base en eso me digan pues cuál es la situación económica de sus empresas, en qué productos van bien, en qué productos están mal, cómo se puede mejorar. Y por último, pues que me digan si las empresas están al borde del cierre o en algunos productos solamente, puede ser, ¿no? Puede ser el caso. Entonces, pues esa sería la cuestión. El avance, pues como siempre, es con las mismas instrucciones. Y pues la literatura de soporte también es la que ha permanecido a lo largo del curso. Pues gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.